quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a sí mismo. Yo quisiera tenerle conmigo, para que en el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a sí mismo. Y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de los que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Sigue o...? Sí, hermana Cama. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, gloria al Señor. Aquí tenemos una carta personal, pero, aunque es una carta personal, es una carta inspirada por el Espíritu Santo, porque es palabra de Dios. Y aquí este escrito, esta epístola, es una carta que encierra muchísima enseñanza. Es una carta muy rica en cuanto a cosas que podemos aprender, conceptos y enseñanzas maravillosas. Nos dice el primer versículo: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Dice prisionero de Jesucristo. ¿Y qué significa de que él era prisionero de Jesucristo? Estaba en la cárcel por causa de Jesucristo, porque los enemigos del Evangelio habían hecho que Pablo fuese encarcelado por las autoridades, porque él predicaba el verdadero Evangelio. Y Satanás no puede estar contento cuando un siervo de Dios predica el sano evangelio, la sana doctrina, el verdadero evangelio. ¿Qué es lo que pasa? Que se levanta oposición. ¿Y dónde acabó Pablo? En la cárcel. Entonces, en ese sentido, era prisionero de Jesucristo. Y también era prisionero de Jesucristo en otro sentido. Es decir, Jesucristo lo había hecho preso de su amor. Pablo era prisionero de Jesucristo, porque él era, hermano, como hemos acabado de cantar, era prisionero del amor del Señor. Él estaba preso en el amor de Jesucristo, así como Jesucristo era también amado por Pablo. Y después, hermanos, tenemos el nombre del hermano al cual Pablo se dirige, que se llamaba Filemón. Y este nombre, hermanos, significa afectuoso, significa cariñoso, significa amigable, significa acogedor, significa hospitalario.
Y, hermanos, lo llama colaborador del apóstol Pablo. Es decir, somos llamados no solo a creer, sino también somos llamados a apoyar la obra de Dios. Amén. Y Filemón, hermanos, era un hombre adinerado. Él vivía en la iglesia de Colosas. Y allí en la iglesia de Colosas había bastante ricos. Había gente de dinero. Y uno de ellos era Filemón. Entonces, hermanos, él era un hombre hacendado, era un hombre de dinero, era un hombre acaudalado. Y él tenía esclavos. Y uno de esos esclavos, hermanos queridos, se le había fugado. Y se llamaba Onésimo. Y entonces, por causa de Onésimo, Pablo le escribe esta carta. Entonces, hermanos, este cristiano tiene un nombre muy hermoso que, hermanos queridos, nos llama a nosotros a una vida cariñosa, afectuosa, a que cada uno de nosotros seamos como indicaba el nombre de Filemón. Y entonces, hermanos, somos llamados a ser colaboradores del Evangelio. Somos llamados a colaborar en la obra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que apoyar la obra. Dice en Lucas 8, del 1 al 3, no hace falta que lo busquen. Si lo quieren buscar, lo pueden buscar. Lucas 8, del 1 al 3 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía? Dice, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 apóstoles iban con él. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Por ejemplo, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Entonces ella estaba muy agradecida de que el Señor la hubiera liberado de la posesión tan tremenda que tenía. Dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Chuza era alguien importante en la corte del rey Herodes. Y su mujer se había convertido al Señor Jesús, seguramente la había sanado o le había expulsado algún demonio, y entonces ella estaba agradecida al Señor y lo seguía. Y vamos a seguir leyendo para ver qué es lo que hacían. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían de sus bienes. O sea, de que, hermanos queridos, somos del Señor, pero estamos aquí en la tierra. Y aquí en la tierra se necesita, querámoslo o no lo queramos, se necesitan bienes materiales, se necesita dinero, se necesita mover cosas. Porque este atril no me lo han regalado, lo he tenido que comprar. Y, hermanos queridos, para todo se necesita en este mundo un apoyo económico. Y lo tuvo el Señor Jesús en su ministerio. El Señor tocó los corazones de unas mujeres que les servían al Señor con sus bienes. Entonces, hermanos queridos, estoy seguro que Filemón era un colaborador de Pablo, porque también lo apoyaba económicamente, era su colaborador. Por eso, hermanos, dice la palabra en Colosenses 4:17. Recordemos que Filemón pertenecía a la iglesia de Colosas. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella, oigan bien, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. O sea, de que la hermana Febe era una diaconisa en la iglesia de Cencrea, iba hacia Colosas,
Y Pablo dice, mira, recibirla, ayudarla, apoyarla, darle todo lo que ella necesite, porque ella ha ayudado a muchos y también a mí en particular, gloria a Dios. Entonces eso se llama, hermanos, apoyar la obra de Dios. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, y a la amada hermana Apia, la amada hermana Apia, amada, ¿por qué? Porque se hacía amar. Qué bueno, hermanos, cuando nos hacemos dignos del amor de los demás. Porque, hermanos, el que quiere buscar amigos, ha de mostrarse amigo. Y el que quiere amor, ha de dar amor. Y seguro que la hermana Apia es llamada amada por el apóstol Pablo, porque ella daba amor. La amada hermana Apia. ¿Amada por qué? Porque se hacía amar. Y después también nos habla de Arquipo. Decid Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Colosenses 4, 17. Y aquí Pablo lo llama así, Arquipo, nuestro compañero de milicia. Nuestro compañero de milicia, dice, es decir, Arquipo había reaccionado a las palabras del apóstol Pablo, y dice, y a la iglesia que está en su casa. Y hermanos queridos, nosotros no nos tenemos que acomplejar porque estamos en una casa, de que nuestra pequeña iglesia se reúne en una casa, porque esto es muy bíblico, hermanos. Nosotros no tenemos un gran local, no estamos en una nave industrial, con un equipo de música, con un coro de 70 almas cantando al Señor. Eso es muy bonito, gloria a Dios. Tal vez algún día lleguemos ahí. Sin embargo, hermanos, aquí vemos que las iglesias se reunían ¿en dónde? En las casas, como hacemos nosotros. Luego entonces, hermanos, le damos la gloria a Dios de que lo que estamos haciendo es bíblico, es conforme a la palabra. Dice, y a la iglesia que está en su casa. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz, hermanos, se destacan aquí en este versículo 3. ¿Y de dónde vienen la paz y la gracia? Tanto del Padre como del Hijo encarnado, que es Jesucristo. Amén. ¿Y qué es la gracia, hermanos? La gracia nos da lo que no merecemos. Por eso es gracia, porque Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y la paz? ¿Qué es la paz? La paz es reconciliación. Dice, hermanos, la palabra en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Amén. Por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, no en nosotros, sino en el Señor. En el Señor, en su gracia, es en lo cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Es decir, nos falta ver y disfrutar la gloria de Dios. Amén. Aunque sabéis una cosa, hermanos, cuando nosotros nos reunimos en el culto y damos honra y gloria al Señor, ahí también se manifiesta la gloria de Dios y podemos disfrutarla. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Seguimos leyendo la palabra. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos.
doy gracias a mi Dios. ¿Y por qué dice Pablo, a mi Dios? ¿Qué pasa? ¿Que era suyo exclusivo? ¿Que los demás no lo tenían por Dios, al Señor? Sin embargo, ¿por qué él dice así? Pues de una manera muy propia. Dice, doy gracias a mi Dios porque de una manera muy propia y personal era Dios de él. Lo amaba tanto que era su Dios. Lo amaba tanto porque era su Dios. Y tú tienes que sentir al Señor así, de esa manera en tu vida, como algo muy propio, como algo muy tuyo, que tú puedas decir, mi Dios, no solamente Dios, sino mi Dios. Aleluya. Amén. Hermanos, ¿y por qué? Bueno, Señor. ¿Por qué amaba tanto al Señor? El apóstol Pablo dice, Filemón, ¿por qué? Porque oigo, dice, porque oigo del amor y de la fe. ¿Hacia quiénes? Al Señor Jesús y a todos los santos. Porque oigo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa? Eso significa de que Filemón tenía buen testimonio. Cuando él oía, cuando Pablo oía las cosas que Filemón hacía, eso significa que había un buen testimonio. Entonces, hermanos queridos, que el testimonio que corresponde a un verdadero cristiano y a una verdadera cristiana sean evidentes en tu vida. De tal manera que los demás puedan oír acerca de ti, de tu amor hacia el Señor Jesús y a todos los santos. Es decir, hacia todos los creyentes, a todos los que formamos la iglesia del Señor. Amén, amén. Y cuando dice a todos los santos, quiere decir de todas las denominaciones. A los hermanos que están en los santos, que son de otra denominación, y no son pentecostales, pero son nuestros hermanos en la fe. Hermanos, hacia cualquier iglesia evangélica, se llamen luteranos, calvinistas, metodistas, iglesia de santidad, iglesia de Cristo. Hay miles de denominaciones, pero todas llevamos el verdadero evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que haya nacido de nuevo es nuestro hermano en la fe y debemos de amarlo. Aleluya. Amén. Y también a los perdidos. También estamos llamados a amar a los perdidos. Porque si no amamos no le vamos a llevar la palabra. Y el acto de amor más grande que podemos hacer hacia las almas perdidas es decirle, mira, hay un Cristo lleno de amor que se entregó por ti en la cruz del Calvario para darte la vida eterna. Gloria al Señor, aleluya. Ese sí que es un verdadero acto de amor. Hermanos, también nos dice que amaba al Señor Jesús. Pero, hermanos, ¿eso qué significa? Que el que ama al Señor Jesús tiene que guardar sus mandamientos. Porque nadie puede decir que ama al Señor Jesús y no lo obedece. No hace lo que Él dice. No lo podemos llamar Señor y no obedecer a aquel que tenemos por Señor. Entonces, hermanos, tenemos no solamente una creencia mental, sino también de corazón, una conversión al Señor que nos lleva a obrar en santidad, en obediencia al Señor. Aleluya. Versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz, le dice a Filemón, dice Pablo a Filemón, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Eso qué significa? Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien. Hermano, la palabra conocimiento significa sobre el conocimiento. La palabra que se usa ahí es epignosei, que significa sobre conocimiento, es decir, un conocimiento profundo. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en un conocimiento profundo de todo el bien que está
en vosotros, en nosotros. ¿Cómo? A través de la fe conoceremos todos los bienes de Cristo, hermanos, que nos vienen, ¿cómo? Por su gracia, es decir, por Cristo Jesús, hermanos. Por eso dice en el versículo 4, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que orar los unos por los otros. Esta es la enseñanza que sacamos de aquí, hermanos. Entonces, hermanos, fíjense bien que he llegado solamente hasta el versículo 6 y cuánta riqueza se encuentra en estos versículos. Cuánta riqueza, cuánto podemos extraer. Versículo 7, dice la palabra, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermanos, han sido confortados los corazones de los santos. Hermanos, cuando damos amor, ¿sabéis una cosa? Producimos en los que lo reciben especialmente dos cosas, gozo y consolación. La palabra consolación en el griego es paráclesis, de ahí viene nuestra palabra acerca del Espíritu Santo. La Escritura habla de que es el parácletos, el Espíritu Santo, el consolador. Pues esa es la palabra que se usa aquí. Consolación es paráclesis. ¿Y qué significa? Llamamiento, petición de auxilio, exhortación, consuelo. ¿Y en qué se mostró el amor de Filemón a los santos, es decir, a los hermanos? Pues en confortar sus corazones. Eso es lo que nos dice aquí la palabra, en confortar sus corazones. ¿Y cuál es la palabra confortar aquí? Es la palabra anapepautai, del verbo anapauo, que significa hacer descansar, significa dar descanso, significa descansar. Y hermanos, el descanso va en todos los sentidos. Es el descanso emocional, es el descanso mental. Hermanos, ¿qué es lo que hacía el hermano Filemón para confortar los corazones de los santos? Pues dulces palabras. Él tenía dulces palabras, hermanos, que sentían que las personas eran acariciadas por la palabra de Filemón, transmitiendo la paz que te da reposo y descanso. Así es como nosotros tenemos que tratar a los hermanos. No podemos hablar de manera dura, sino que nuestras palabras tienen que acariciar, nuestras palabras tienen que confortar, nuestras palabras tienen que dar descanso, hermanos. Y no solo las palabras, sino también los hechos. No solamente debemos de confortar con palabras, sino que también nuestras acciones de amor a las necesidades de los hermanos, eso también conforta. Hermanos, los hechos que acompañan a las palabras también dan descanso. Amén. ¿Por qué? Porque dice hacer descansar, dar descanso. Versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo podía ejercer su autoridad ministerial porque era ni más ni menos que un apóstol. No era un simple pastor, era un apóstol. Pero sin embargo, se privaba de ello. Se privaba de ello. Versículo 9 dice, más bien te ruego por amor. Él tenía la autoridad, la libertad de decirle, oye, mira, te mando que hagas esto. Pero sin embargo, dice, más bien te ruego por amor. Siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Más bien te ruego por amor. Hermanos, se cazan más moscas con miel que con vinagre. Si tú usas vinagre para cazar moscas, mal te va a ir. Pero sin embargo, si eres dulce con las personas,
vas a ganar sus corazones. Entonces se cazan más moscas con miel que con vinagre, hermano. Dice, siendo como soy, Pablo ya anciano, hermano, en el ministerio no hay jubilación. Yo no creo en esos pastores que se jubilan. Puede que a lo mejor ya por la edad que tienen ya no puedan ministrar desde el púlpito, ni hacer visitas, etcétera, pero siempre tendrán algo que hacer en el ministerio, en la obra de Dios, hermano. Entonces yo creo que para los ministros del Señor no hay, para los ministros verdaderos del Señor no hay jubilación. Amén. Ni tampoco hay vacaciones. Los ministros entregan toda su vida al Señor. Así que de vacaciones nada. Cuando el pastor se va de vacaciones, cuando regresa la iglesia está enferma. No hay vacaciones para los ministros de la palabra. Dice, y ahora además, prisionero de Jesucristo. Hermanos, en todo lugar donde nos ponga el Señor, ahí debemos ser luz. Pablo era prisionero de Jesucristo. ¿Pero para qué estaba allí? Para ser luz, y lo vamos a ver. Versículo 10. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Hermano, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Mi hijo Onésimo, a quien engendré. Es decir, Onésimo era hijo espiritual de Pablo. Hermano, en 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. ¿Por qué le decía esto Pablo a los corintios? Se lo decía porque ellos eran sus hijos espirituales. Dice, no tendréis muchos padres. ¿Por qué? Porque su padre espiritual, por el que les llegó el Evangelio, solamente era Pablo. Dice, pues en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. 1 Corintios 4:15. Y cuando dice, hermanos, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, quiere decir, hermanos, que Onésimo se había convertido en la prisión. Amén. Versículos 11 y 12. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Amén. ¿Sabéis lo que significa Onésimo? Onésimo significa útil. Y era esclavo de Filemón. Y después habla de inútil. Pablo hace aquí un juego de palabras. El supuesto útil de Onésimo se había vuelto un inútil porque se había fugado de su amo Filemón. Hermano, Filemón, lo repito, era miembro rico de la iglesia de Colosas. Y Pablo, cuando les manda por pastor a Tíquico, porque la iglesia estaba en un conflicto grave, y entonces Pablo le manda un pastor a la iglesia de Colosas, que se llamaba Tíquico, lo manda con él. Onésimo va con Tíquico a Colosas, y dice la palabra, en Colosenses 4, en el versículo 7 y 9, dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que aquí pasa, os lo harán saber. Gloria a Dios. Onésimo, hermanos, lo había detenido la policía, como esclavo fugado y ladrón, porque le había robado a su amo, y fue a parar justo a la celda donde estaba Pablo. ¿Casualidad? Hermanos, ¿creéis que era una casualidad de que la policía lo agarrara, lo metiera en la cárcel justo en la celda donde estaba Pablo?
No hay casualidades en el Señor, Amén. hermano. Dios está al control. Aleluya. Amén. Versículo 13 y 14 dice, yo quisiera retenerle conmigo. Está hablando de Onésimo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Palabras prudentes, palabras dichas con prudente tacto. Hermanos, gloria sea dada al Señor. Versículo 15 dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo, qué hermoso se expresa el apóstol Pablo. Pablo le argumentaba que la mala acción de Onésimo tenía un propósito en el Señor. ¿Qué propósito? ¿Qué dice el versículo 16? No ya como esclavo, para que lo recibas para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Dice, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Gloria sea dada al Señor. Dice el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Si algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Hermanos, aquí hay una gran enseñanza. Una gran enseñanza se encuentra aquí. Dice, ponlo en mi cuenta. Y la palabra griega es el loga del verbo logizomai. ¿Y sabéis lo que significa esa palabra? Significa acreditar, incluir en la cuenta de uno, acreditar. Bien, ¿y dónde más la usa Pablo? Pablo la usa en Romanos, fundamentalmente. En el capítulo 4 y en el capítulo 5. Hermanos, yo hago una pregunta. ¿Estaba obligado Pablo a pagar la deuda de Onésimo? No estaba obligado para nada a pagar la deuda, no. ¿Cómo lo hizo? Por gracia. Por gracia, hermanos. ¿Estaba obligado Jesucristo a pagar la deuda que nosotros teníamos con su Padre Dios? No. Pero lo hizo por gracia, lo hizo por amor. Entonces aquí tenemos una gran enseñanza, hermanos. Onésimo solo merecía la cárcel. Nosotros lo único que merecíamos era la cárcel eterna, la condenación. La deuda por robo de Onésimo no era de Pablo, era de Onésimo. Pero él, Pablo, la asume como si fuera propia. Ponlo en mi cuenta, dice. Ponlo en mi cuenta. Lo dice en el versículo 19. Dice, yo Pablo, versículo 19, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Y hermanos, esto fue lo que Cristo hizo por nosotros. Es la palabra que encontramos aquí en Romanos capítulo 4. Voy a leer solo 2 versículos. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Imaginaos que Onésimo hubiera salido de la cárcel, se hubiera puesto a trabajar para juntar el dinero que le debía a su amo Filemón. ¿Hizo eso? No. Aquí ocurrió otra cosa. Pablo pagó por él. Dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Y la palabra que se usa aquí es la misma palabra que usa Pablo en relación a la deuda que tenía Onésimo.
y que dice en el versículo 11, 4:11, dice, y recibió la circuncisión, está hablando de Abraham, como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada, acreditada, pagada por justicia, como justicia. Entonces, hermanos queridos, gloria a Dios, aquí tenemos, gracias hermanos, una gran enseñanza. Dice, le sigue diciendo Pablo en el versículo 19, dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también en lo espiritual como discípulo suyo en el Señor. Entiendo. Versículo 20, dice el versículo 20, sí hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. ¿Qué provecho? En lo espiritual, más que nada. Versículo 21, te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Observemos ahora también sus palabras tan sabias, cómo él no va con autoridad, cómo él persuade con palabras llenas de tacto, llenas de sabiduría. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Aprendamos a decir las cosas. Aprendamos a usar la sabiduría, hermanos, a la hora de hablar con nuestro prójimo. Dice el versículo 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Amén. Aquí, hermanos, hay un provecho material, pero relacionado con lo espiritual, porque Pablo hacía obra misionera, y la hospitalidad demandada por Pablo a Filemón, hermanos, se iba a traducir en un gran fruto de galardones en la vida futura de Filemón. Gloria a Dios. Dice, espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Es decir, no daba por hecho, no declaraba, no decretaba, yo decreto que me vas a preparar, yo te mando que hagas esto. No se lo pedí, no decretaba, no declaraba, Dios me va a dar esto, Dios me va a dar lo otro, Dios va a hacer que Filemón me prepare un lugar. No, espero, dice, espero, lo daba por hecho, no declaraba ni decretaba nada, espero, dice que por vuestras oraciones os seré concedido. Es decir, Dios es soberano y no está bajo nuestro control. No es nuestro criado para que haga lo que nosotros queremos. Amén, amén. Dice los últimos versículos, ya acabo, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gloria al Señor. Señor os bendiga, hermano. Así sea.